Muy bien, yo creo que ya estamos. Muy buenas noches a todos, ¿verdad? Bienvenidos a este último día de nuestra formación diocesana, donde hemos venido trabajando durante estos días el tema, la Iglesia, sujeto de la comunión misionera, todos convocados a la santidad en la comunión y en la misión. Y en estos días en que hemos compartido pues experiencias, testimonios, mensajes, hemos tratado de pues llevar a cabo 4 objetivos que creo que ya hoy pues concluimos con el último de estos objetivos. En estos días hemos escuchado pues y hemos reflexionado sobre la sinodalidad de la Iglesia con énfasis en elementos de nuestra diócesis. El segundo día trabajamos las grandes líneas del documento preparatorio al Sínodo de octubre 2023-2024. Y también el día de ayer compartimos algunas reflexiones a la luz del documento preparatorio del Sínodo. Hoy, como se nos indicaba la noche de ayer, hoy tenemos la oportunidad de presentar pues a todos ustedes pues el trabajo que se ha venido haciendo, un poquito, ¿verdad? Los pasos que hemos venido haciendo con relación a la vocación del diaconado permanente en la iglesia y sobre todo su implementación en nuestra diócesis de Alajuela. Durante este ratito que vamos a estar por acá, vamos a escuchar pues un poquito del testimonio del diácono Alexander Madrigal y su esposa Denia Mata Araya. Y después también escucharemos al padre Alex que nos ayudará un poquito ya con los elementos, diríamos, más de información con respecto a esto de en qué etapa estamos a nivel del diaconado permanente en la diócesis. Pues bien, de mi parte, pues está la bienvenida a todos. Gracias por el ratito que están sacando y pues esperemos que esta noche en verdad sea de mucho provecho, como ha sido también las anteriores. Pues bien, sin más preámbulo, pues doy la palabra al diácono Alexander Madrigal y a su señora esposa Denia Mata. Bienvenidos. Hola, hola, gracias, Padre Lima, y gracias a todos. Estamos hace rato andando por toda la casa a ver dónde nos vemos más claritos. No crean que somos morenos ni nada por el estilo, sino que ya lo que nos falta es prepararnos al techo de la casa a ver si acaso nos vemos más claritos. Pero bueno, aquí estamos. Que nos veamos en original, ¿verdad? No en copia. Sí, estoy tratando del celular, a ver si desde ahí nos vemos mejor. ¿Cómo se llama? ¿Qué? No, es que bueno, vamos ¿cómo se llama? A tratar de ver si nos vemos, contarles un poquito. Bueno, primero que todo, muchísimas gracias a todos los que están participando. Y para nosotros de verdad es un gusto también compartirles un poquito quiénes somos y hablaremos también un poquito sobre el diaconado permanente. Aquí les dejo a mi esposa para que introduzca esta conversación. Por favor, siéntanse en la libertad de interrumpirnos, de preguntar lo que gusten y con muchísimo gusto durante el tiempo establecido, pues podremos ir respondiendo las dudas que tengan. Gracias. Bueno, para recordarles mi nombre es Dania Mata Araya. No sé si por ahí había una presentación con algunas fotos de nuestra familia y entonces así ya nos pueden ver más claros. Espero. La siguiente, si quiere. Sí. Si quiere más bien, padre, yo ahí está, sí, ahí nos vemos mejor, ¿verdad? Esta casa no sé por qué es tan oscura. Bueno, les presento a nuestra familia, Madrigal Mata. El muchacho de camisa roja es Cristian, nuestro hijo mayor, y su esposa María José, que de hecho hoy están de aniversario de bodas, ellos dos. La niña es Emma, nuestra nieta mayor. José Ignacio, el muchacho de barba, es nuestro hijo menor, tiene 26 años. Tobías es hermanito de Emma, tiene 5 años, y nosotros dos. Este año cumplimos 39 años de conocernos y tenemos 32 años de casados. Somos oriundos de San José, de Moravia, yo y Alex de Paracito Santo Domingo Heredia. Nos vinimos a Santa Bárbara, según nosotros, durante
3 meses y ya llevamos 3 años y 4 meses aquí, ¿verdad? Así es, en Santa Bárbara, sí, así son los designios del Señor. Y aquí estamos para servirles. Muy bien, pues sí, esa es nuestra familia. Nosotros, como ya vieron, no somos de aquí de Santa Bárbara, sino que nos vinimos para acá y ha sido de verdad una experiencia bastante bonita. Y dentro del tema de pasarnos para Santa Bárbara también hay un asunto. Yo soy diácono permanente ordenado en la Arquidiócesis de San José. Si gusta, pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Nosotros, el diácono, este año cumplí 9 años de haber sido ordenado como diácono. Sin embargo, toda la formación empezó 5 o 6 años antes de esos 9. Empezamos más de 150 hombres casados en una primera reunión y el proceso pues se fue dando de discernimiento tanto a nivel de iglesia, tanto a nivel personal y familiar, que ha sido un proceso bastante maravilloso en todo lo que a él se refiere, por cuanto el compartir con muchísimas personas y una nueva realidad que se estaba abriendo en la Arquidiócesis de San José, pues fue todo una experiencia muy, muy enriquecedora. Compartimos con muchísimas personas, presbíteros, como les decía, en la Arquidiócesis nosotros fuimos el primer grupo que nos ordenamos y entonces el equipo formador, pues para ellos también era una novedad, tanto así que en algún momento, incluso con las mismas esposas, pues no sabían dónde ponerlas, ¿verdad? Porque era una experiencia bastante nueva para ellos y me acuerdo una vez que el padre que nos coordinaba me pidió que yo dirigiera la liturgia de las horas y yo le dije a mi esposa que la dirigiéramos entre los dos. Y fue muy curioso porque al final, el padre que es el obispo de Tilarán Iberia, Monseñor Salazar, que era el que nos coordinaba, decía, no me lo esperaba que la liturgia la dirigiera un matrimonio así de esta manera y fue un momento bastante interesante, como muchos los que vivimos en este proceso del diaconado. Les decía, y esto es muy importante porque ha sido de verdad en la Arquidiócesis de San José, abriendo brecha, como dicen, tratando de ver todo lo que significaba el diaconado permanente en la Arquidiócesis, y ese fue un proceso que se fue dando paulatinamente conforme se daba el proceso de formación. Podemos pasar a la siguiente. Muchas cosas compartimos nosotros durante el proceso, pues cuando estábamos en el proceso de formación era Monseñor Barrantes, el arzobispo de San José, y él fue el que pues abrió el proceso ahí en la arquidiócesis de San José. Quiero también aclarar que el diaconado permanente en Costa Rica no fue la arquidiócesis de San José, sino fue más, sobre todo, Tilarán Liberia. El primer diácono permanente ordenado en Costa Rica, que tiene cerca de 20 años de haberse ordenado, fue allá en Tilarán Liberia. Ellos en esa diócesis, pues sí, siguieron el proceso. Las demás, pues fueron entrando poquito a poco, ya Pérez de León, por ahí está también con diáconos permanentes, y San José. Y ahora, si Dios lo permite, pues el proceso se ha abierto también aquí en Alajuela. Vamos a pasar a la siguiente. Obviamente es un proceso que nos fue llevando a pocos. Imagínense ustedes que de los más de 150 personas, hombres que nos reunimos la primera vez, al final nos ordenamos solamente 19. Y pues como es lógico en el proceso al sacramento del orden, en el cual está el diaconado, pues estábamos recibiendo en el proceso también los ministerios laicales, ¿verdad? Aquí esta foto es cuando estaba recibiendo el electorado, de parte de Monseñor Barrantes también en esa oportunidad. Podemos seguir adelante. Bueno, esta fue la foto que nos tomamos este día. No, perdón,
esta ya no es del electorado, sino esta es del acolitado. En ese momento ya el arzobispo era Monseñor Quirós, ya el obispo emérito, Monseñor Barrantes, ya no estaba en la arquidiócesis, y el acolitado lo recibimos de parte de Monseñor Quirós. Seguimos. Este fue el día de la ordenación. Ya ahí me encuentro con mis dos hijos, Cristian a mi izquierda y José Ignacio al extremo derecho mío, Denia, mi esposa, y mi papá, que también nos pudo acompañar y que Dios goce ahorita. Ya él partió hace 3 años casi. Bueno, mi mamá sí se había ido al cielo ya hace 20 y resto de años. Este fue el día de la ordenación, que para nosotros, por supuesto, fue muy significativo y muy bonito, sobre todo la experiencia de tener ahí a las esposas, aquello de cómo se hace con las esposas, quiénes entregan los ornamentos. Ellas llevaban los ornamentos, pero el rito lo que establece es que el ornamento se lo pongan ministros ordenados, ¿verdad? Entonces, pero ellas están obviamente acompañándonos en ese proceso, en ese momento, en ese día. Adelante. Esta foto fue precisamente de la primera misa que participé ya como diácono. El párroco en mi parroquia en San Jerónimo de Moravia era el hoy obispo de Tilarán Liberia, Monseñor Salazar, y que era el director del diaconado permanente. Y a su izquierda está el que hoy es nuestro obispo aquí en Alajuela, Monseñor Bartolomé. Fue muy bonito, muy significativo también para mí compartir con ellos esa primera misa, ya ordenado como diácono y por supuesto con la comunidad, la cual también entra en ese proceso de discernimiento que hace la Iglesia con respecto a un hombre que busca también o es llamado a esta vocación del diaconado. Adelante. Ahí estábamos en la última parroquia que estuvo asignado en Santa Catalina de Alejandría, en la Bruca. Ahora ya está mitad y mitad, ¿verdad? Está siempre en la arquidiócesis apoyando con la COARC, y acá ya está nombrado en la parroquia de Santa Bárbara. Creo que para mí ha sido una experiencia muy enriquecedora. Yo soy promotora y amo de verdad el diaconado en el servicio de pareja, de familia, teniendo claro que uno no es diaconisa, ¿verdad? Contextualizándose en qué momentos sí, qué momentos no. Ha sido una experiencia, como les decía, para mí maravillosa, y a veces, pues también difícil, porque, bueno, el diácono permanente, una de las requisitos es que también tenga su trabajo, ¿verdad? Nosotros no nos mantienen en la iglesia, por decirlo así. Entonces hay que administrar muy bien el tiempo entre trabajo, familia, servicio y demás. Ya nosotros desde hace, bueno, desde que vinimos a Santa Bárbara, ya vivimos solitos nosotros dos, entonces se nos facilita el servicio. Yo también sirvo en la parroquia con la animación del canto, y cuando los dos estábamos enamorados del mismo amor, ¿verdad? Se hace más sencillo. La esposa también es muy importante que lleve una formación y un acompañamiento cercano. Surgen muchísimas dudas, como les decía mi esposito, como éramos las primeras en la arquidiócesis, el mayor temor era: nos vamos a quedar sin esposo. Y pasamos los 5 años de la formación escuchando: las esposas son el freno de mano, ellos son las que tienen que decir, se estás comprometiendo demasiado, etcétera, etcétera. Pero después de 9 años de ordenado, yo creo que eso también es muy personal. Como les comentaba, y nosotros vivimos ya solos y los dos servimos, entonces son dinámicas diferentes en cada familia. A veces
me preguntan, ¿verdad? ¿Qué se siente vivir con un diácono? Y entonces yo les digo que pues para mí es lo mismo. Primero nos casamos y luego él recibió el diaconado. Entonces sigue siendo mi esposo, que tiene un servicio muy particular, ¿verdad? Y una de las cosas que hemos aprendido, que yo he aprendido también, como les decía al principio, de contextualizarse, es que si él está presidiendo una celebración y, por ejemplo, yo estoy animando el canto, no es que yo voy a asumir el rol de esposa para decir, no, yo esa canción no, yo quiero cantar lo que yo quiera, no, o sea, él es quien preside, ¿verdad? Es el ministro que está presidiendo y a veces, qué sé yo, me dicen, ¿usted le puede decir a su esposo que ya tal y tal cosa? Y yo, no, eso es quien preside, quien lo decide, yo no. Yo solo estoy aquí en la banca, si me toca estar en la banca, orando o, o en el servicio, pero como una servidora más. Em, ¿Qué más les puedo comentar? Sí, nosotros, como decía mi esposa, pues yo tengo que seguir trabajando. En mi caso también nos ayuda muchísimo de que yo pues tengo una empresa con mi hijo mayor y entonces acomodar un poco los horarios nos facilita muchísimo, pero sí tenemos que dedicar tiempo a eso, ¿verdad? Y en esto es muy importante y como decía mi esposa, el tema de de las dinámicas familiares. Hay que dedicar tiempo. Monseñor Quirós, allá en la arquidiócesis, siempre nos decía la prioridad de la familia, ¿verdad? Y por ende también el mantenimiento de la familia en caso del trabajo. Nos asignaban a nosotros como diáconos en parroquias que estuviéramos cercanas a donde vivíamos, de tal manera que eso también ayudara a que no se, pues, hubieran muchos espacios de viajes o cosas por eso y separar más la familia, eh, tal vez por estar en algún servicio o algo así. Entonces siempre nos asignaron a parroquias en las cuales vivíamos o estábamos cerca. Ya una vez acá, que Monseñor Bartolomé ya pasé a la diócesis de La Juela y que ya Monseñor me tenía que asignar a una parroquia, pues bendito sea Dios, me asignó a esta, la de Santa Bárbara, que es donde vivo, donde servimos, como dijo mi esposa, y donde hemos recibido también muchísimo cariño y muchísima acogida. Diaconado, por ser algo nuevo, genera también muchos temores, muchas dudas, no solamente en los laicos, sino también en el mismo clero. De ahí que nosotros, ya desde el equipo del diaconado permanente aquí en Alajuela, hemos también sabido, creo yo, leer ese tipo de cosas. Ya al clero en la reunión pasada de agosto hicimos esta presentación pues para contarles un poquitito, para entender y que todos debemos entender que el diácono de ninguna manera, en absoluto, sustituye a un presbítero, de ninguna manera. Es parte del sacramento del orden, si es un clérigo también, pero tiene su dimensión específica de servicio, que ahora el padre Alex pues va a ampliar eso un poquito más, pero de ninguna manera es un sustituto, ¿verdad?, de los presbíteros. Para nosotros, la vida sacramental, la asistencia a la Santísima Eucaristía, todo eso tiene que ser parte eh, total y absolutamente primordial, y no solamente por ser diáconos, sino sobre todo por ser bautizados, que es quizá lo más importante para nosotros. De ahí que sí es, les decía, muy normal que esto genere dudas, que esto genere, ¿cómo se llama? Algunas situaciones, ¿verdad? Pero como yo les he dicho, digamos, aquí en nuestra comunidad de Santa Bárbara, pues pregunten qué dudas tienen. Incluso yo he aprovechado algunos momentos para explicar, para ampliar temas, y eso creo que ha servido muchísimo en este entendimiento sobre lo que es el diácono. Una de las cosas que a mí me ha gustado muchísimo es la posibilidad de vivir en un barrio, ¿verdad? Como un vecino más.
porque hay una relación diferente. De hecho, cuando recién llegamos acá, yo les expliqué a los dueños de la propiedad sobre el diaconado y todas esas cosas, que no fueran a pensar que cuando ven a las almas ahí colgando, que algún presbítero, con respecto a que todos están aquí, ¿verdad? Estuviera ahí viviendo con una mujer, más que no había, este, todavía no había empezado el proceso ni nada, ¿verdad? Había mucho desconocimiento. Entonces, es muy bonito cuando la gente se acerca acá a la casa pues a pedir un limón o un azúcar, o lo que sea, ¿no? Entonces vive uno como en esa realidad de cualquier vecino, ¿verdad? Yo practico la natación y entonces en la piscina a veces también, ¿verdad? Se acercan a uno a hacerle consultas sobre el diaconado y uno aprovecha también a catequizar. Nos cuidamos mucho también de tratar de no crear ruido, por decirlo así, qué sé yo, si mi esposo anda con el collarín, pues andamos a la par uno del otro, ¿verdad? No de la mano para evitar uno situaciones que vayan a escandalizar a las personas y mientras se van acostumbrando y demás. Hemos tenido un par de experiencias que ahorita ya da risa, ¿verdad? En el momento pues no me dio risa porque en otro lugar, cuando vivíamos en San José, estábamos en un supermercado después de misa y entonces una señora llegó ahí muy amable a saludar a mi esposito, ¿verdad? Y me agarra el brazo y le dice, ¿y ella es papita? ¿Verdad? Y entonces, o le preguntan, o en una ordenación de diáconos me dijeron que si yo era igual que si se ordenaba mi hijo, ¿verdad? Y cosas así que son propias o más bien diferentes a una realidad de una familia donde no existe este sacramento. Y cuando yo les decía que es un sacramento de servicio en pareja y familiar, pues es por eso también, ¿verdad? Porque a uno acuden muchas personas a conversar, a pedir ayuda, a, a veces a pedir ahí que el diácono le conteste un mensaje. Igual nos pasó con nuestra nieta, que en catequesis ella dijo que todavía no lo entendía bien, ¿verdad? Y ella dijo que el abuelito de ella era padre, y la catequista le dijo que jamás, que eso no podía ser. Entonces ya Alex se puso el collarín y acompañó a la chiquita a la catequesis y le explicó a la catequista. Y en ese proceso tenemos que estar, ¿verdad? Por mucho tiempo, acompañándonos y ayudándonos a catequizar. Este, No sé si pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, como les decía, estoy asignado aquí a la parroquia de Santa Bárbara de Heredia, en donde, pues de verdad, a mí la verdad me ha extrañado muchísimo, y lo digo de manera positiva, la acogida tan linda que hemos tenido en esta comunidad, a pesar de que aquí en la diócesis de Alajuela el tema del diaconado permanente pues no es tan conocido, aunque sí han habido un par de diáconos permanentes por ahí, uno en Sarchí y otro por ahí, en otro lado, ahorita no me acuerdo. Pero aquí ha sido realmente algo muy hermoso. Nunca falta pues alguna persona que se ponga a dudar o algún tema, ¿verdad? Con respecto a uno. Alguien que se pasa de fila cuando uno está dando la comunión, ¿verdad? Es muy, muy normal a veces. Yo a los ministros de la comunión, yo les digo que eso nos pasa también a los ministros ordenados también. Así que no hay que preocuparse por eso. Eso pues, realmente no darle la importancia que tiene. Yo creo que en esto es muy importante y me parece muy, muy hermoso que podamos aprovechar este espacio para, pues para contarles un poquito sobre esta nueva experiencia en la diócesis de Alajuela. Quisiéramos aprovechar estos unos minutitos por si alguno tiene alguna pregunta, ya sea por el chat o si quiere abrir el micrófono y consultar.
Ajá. Ahí ya nos hacen una pregunta, ¿cuáles son los requisitos? Ya ahorita el padre Alex se los van a comentar propiamente. Me gustaría saber qué opinan de que se haya abierto el proceso acá en la diócesis. Está limitado por... ok. Bueno, dice el padre Oscar que está limitado al poder consultar porque solo permiten chatear. Ok. Igual la edad ahorita ya la vamos a comentar también, el padre Alex ya va a entrar. Si quieren, entonces le vamos a dar el pase al padre Alex para que en su presentación él va a contestar estas preguntas sobre requisitos, edades y todo eso. Padre Alex. Muy bien, perdón, padre. Dice que pensaron sus hijos del proceso. Rápidamente les voy a contar un poquitito. Cuando pues yo sentí el llamado hacia este ministerio, yo tenía un viaje programado afuera del país y entonces de una semana. Pues obviamente yo le hablé a mi esposa y le dije yo, mi amor, yo voy fuera del país una semana, está este tema del diaconado, le expliqué, lo hablamos, usted ahora que va a estar solita esta semana, pues, ¿cómo se llama? Pues analice también si usted está de acuerdo, porque esto es muy importante, es un tema de pareja. Cuando regresé, ya ella me dijo, sí, muy bien, vamos adelante, y entonces ya hablamos con nuestros hijos. En ese tiempo ellos tenían, ¿qué edad? Más o menos Como 15 y 10 años, tenían en ese momento, también igual lo conversamos con ellos, y ¿cómo se llama? Pues ellos en su inocencia pues también aceptaron y hoy que ya están grandes y hasta casado uno de ellos, pues también obviamente nos apoyan y me apoyan mucho en el ministerio. Pero sí, eso es muy lindo. Les voy a contar otra anécdota que a mi esposa no le gusta mucho, ¿verdad? Y es que nos preguntan a veces la posibilidad de que nosotros podamos ser presbíteros, ordenados presbíteros, ¿verdad? Entonces, una vez estábamos conversando acá y estaba mi suegra con nosotros y mi suegra lanzó esa pregunta, mire, ¿ustedes pueden ser presbíteros? Bueno, ahí si uno queda viudo, ¿verdad? Se podría dar la posibilidad, se podría dar, pero es bueno, todo un proceso, pero bueno, existe una posibilidad que se dé. Y entonces dice mi suegra, ay, qué bonito que usted sea presbítero, ¿verdad? Entonces mi esposa, ¿verdad? Y entre chistes y cosas, ¿verdad? Diciendo, mamá, usted quiere que me muera yo para que él quede viudo, etcétera, etcétera. Pero bueno, son parte de las cosas que nos preguntan también sobre esto del tema del diaconado. La formación también ahorita la vamos a comentar. Para ser diácono es solo con el esposo también. De los hijos, si son mayores de 18 años, si se les pide algún tipo de consentimiento. De la esposa, sí, de hecho la esposa hace una carta de puño y letra al obispo, indicando que ella pues da su consentimiento para que su esposo sea diácono. Listo, vamos a dejar entonces que el padre Alex pues termine de contarnos un poquito, padre Alex. Ahora sí. Sí, buenas noches a todos y a todas. Un gusto, pues, continuar con nuestra formación, esta segunda formación diocesana del año 2023, en la línea de sinodalidad y dentro de la línea de la sinodalidad, los diversos servicios en la Iglesia. Precisamente muchas de las preguntas que están surgiendo, por eso si abríamos la comunicación y el audio, justamente se iba a dar una repetición de temática, porque quisimos comenzar primero con la experiencia de Alexander y Denia, por ser una realidad que es nueva en nuestra diócesis,
Y ahora tenemos o vamos a entrar en elementos ya más concretos sobre el diaconado permanente, en el sentido de decir, el diaconado permanente es algo nuevo, sí, pero es algo muy antiguo. Se remonta a los tiempos de la iglesia primitiva y ya aparece ya se nota la presencia de diáconos en el libro de los Hechos de los Apóstoles y en las cartas de San Pablo. Han existido en la iglesia desde siempre. En la iglesia de rito latino, el diaconado permanente prácticamente desapareció por muchos siglos, y a raíz del Vaticano II es que retoma su fuerza y su presencia en la iglesia. Una realidad que es entonces vocacional, es la vocación a ser diácono permanente en la iglesia, y es, por lo tanto, una vocación de servicio a la iglesia, a la comunidad. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. En nuestra diócesis fue en octubre del año pasado, del año 2022, cuando Monseñor Bartolomé firmó el decreto instituyendo el diaconado permanente en nuestra diócesis y estableciendo también la importancia del equipo diocesano para el diaconado permanente, que es el encargado de formar, catequizar, acompañar, discernir, ayudar al obispo en los procesos de discernimiento y de formación de las personas que se sientan llamadas a esta presencia en la iglesia. Esto nos habla entonces del diaconado permanente. Es uno, se dice, de los grados dentro del sacramento del orden sacerdotal, y así como hay diáconos temporales, es normal, ustedes lo habrán visto, algún joven alguna persona que antes de ser ordenado sacerdote, durante unos meses sirve en la iglesia como diácono. Son los diáconos temporales por un tiempo, ¿no? Pero está también la realidad de los diáconos permanentes, y es ahí donde la dimensión del diaconado, que viene justamente del servicio, viene de servicio, entonces diríamos casi la sacramentalización del servicio, lo decía San Juan Pablo II. Con el diaconado permanente se sacramentaliza el servicio en la iglesia, porque la dimensión del diácono es entonces no solamente el servir, como a veces se cree, en la dimensión litúrgica, sino que, lo vamos a ver en un momento, está también en toda la realidad de la persona, sobre todo en la dimensión del servicio. La naturaleza entonces brota del sacramento del orden, y es esta identidad del diácono como servidor en la iglesia. Su vida se convierte en una forma concreta de que veamos el servicio en su persona, en su vida, en su familia, y aquí es donde para aquellos que son diáconos permanentes casados, se une la realidad del sacramento del matrimonio con la realidad del sacramento del orden. Esta doble sacramentalidad es también muy enriquecedora. Pasamos al siguiente. Lo que estamos viendo justamente es un brochure dentro de los materiales de la formación. Ustedes tendrán acceso a él. Se puede imprimir para difundir, conocer elementos del diaconado permanente como introducción justamente a esta vocación en nuestra diócesis. La misión del diácono entonces es esa dimensión de servir. Va a ayudar al obispo y a su presbiterio en el anuncio de la palabra, en el servicio del altar y en el ministerio de la caridad. Fundamental entonces esas tres dimensiones que vienen de Jesús, ¿verdad? Jesús que dice: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y entonces de ahí brota el servicio del diácono, el servicio de la caridad, el servicio de la palabra y el servicio del culto. Y entonces, conociendo esa dimensión amplia del servicio, tenemos las funciones del diácono. Hay otras, eso solamente es a modo de introducción, ¿verdad? Y entonces es la función del diácono en la acción profética,
las funciones del diácono en la acción litúrgica y las funciones del diácono en la acción de la caridad. Vean que entonces el campo de acción y de servicio del diácono es muy amplio, porque su misión va con anunciar el evangelio, va con la catequesis, va con los medios de comunicación, con la educación, sobre todo la educación de la fe, en la liturgia el servicio al altar, los elementos como la predicación, la proclamación del evangelio, es propio de la bendición con el Santísimo, presidir ejercicios de piedad, la oración litúrgica y importantísima sus funciones en la acción de la caridad, todo lo que es la ayuda fraterna, la solidaridad, caritas, trabajar algunos en la pastoral familiar o en la pastoral de la caridad o en la pastoral litúrgica o en la pastoral juvenil. Vean que entonces el campo de acción y de servicio, sobre todo de los diáconos permanentes, es muy amplio, establecido por la misma Iglesia y regulado en cada diócesis. Dentro del servicio litúrgico tiene unas funciones específicas, pero recordemos el servicio del diácono es uno, en la parte litúrgica entra dentro del conjunto de sus servicios. Nosotros entonces, en la diócesis de Alajuela, estamos introduciendo a la comunidad, al pueblo de Dios, el diaconado permanente, para ir justamente ubicando esta vocación y conociendo también una serie de elementos y requisitos o de proceso que se ha establecido en nuestra diócesis. Por eso entonces a continuación, después de tener este marco de referencia global, vamos a ver algunos puntos muy concretos ya referidos a nuestra diócesis. Cuando se instaura el proceso del diaconado permanente, se Monseñor convoca a todo el pueblo de Dios a orar por esta vocación y este servicio en la iglesia. Nos invita también a que estrechemos los lazos de comunión. Y esto es muy importante porque es en la comunión eclesial que brotan las vocaciones, y entre ellas la vocación del diácono permanente. Es como todos entonces, conociendo, orando, enriqueciendo el servicio de algunos hermanos nuestros, y por eso entonces es importante esta comunión en la iglesia diocesana, ¿verdad? Referido a los ordenados, a los consagrados, a los laicos comprometidos, y por eso es que estamos hablando justamente y presentando esta vocación en nuestra diócesis. Monseñor estableció, como estaba estipulado, un equipo diocesano para el diaconado permanente. Ya les hablaba de este equipo, que tiene como misión acompañar todo el proceso de discernimiento y de formación de las personas que se sientan llamadas a esta vocación. Este equipo también fue establecido por Monseñor con un documento oficial. Y por eso entonces la invitación y el deseo de que nos vayamos todos sensibilizando, formando, acogiendo la presencia de esta vocación en nuestra iglesia particular de Alajuela. De hecho, hay un documento de la diócesis donde aparece el desarrollo pleno de todo lo que es el diaconado permanente. De ese documento, que está inspirado en los documentos oficiales del Vaticano sobre el diaconado permanente y la experiencia también de otras diócesis, es que hemos seleccionado algunos elementos del perfil como para ir ya acogiendo. Ya vamos a entrar después en elementos muy, muy concretos, pero iniciemos de una forma más general. Y entonces es una persona que con su trabajo estable no se desliga de los valores del Evangelio y desarrolla la ética propia del Evangelio mismo en su servicio. Entonces, no es una persona que está ya desligada, sino que con un trabajo estable vive, hace presente, se compromete con los valores del Evangelio. Es una persona, se pide que sea reconocida por su servicio humilde dentro o fuera de la iglesia, pero que ya se pueda reconocer
su dimensión de servicio a lo largo de los años. Una persona capaz de asumir nuevas ideas, nuevos paradigmas y de emprender en nuevos proyectos, con una mentalidad abierta en este momento también en que nos encontramos como iglesia, acogiendo las llamadas que el Espíritu nos está enviando o está suscitando. Se pide también que sea una persona que posea dinamismo, creatividad y liderazgo positivo por los tipos de servicio que va a prestar, pues eso será importante. También que sea una persona que interactúa positiva y de manera participativa, respetando el punto de vista de los demás. Hablábamos ayer, el día anterior, de sinodalidad y de la capacidad de escuchar. Pues se pide también, por supuesto, al diácono permanente o al candidato para el diaconado que sea una persona capaz de escuchar y de abrirse a los demás. Como también que goce de una salud mental probada. Entonces, no solamente que tenga una salud mental, sino que también se verifique que cuenta con ella por el tipo de servicio que presta en la iglesia. Continúa el listado: que sea tolerante a la frustración, con capacidad de resiliencia, que reacciona proporcionadamente a las situaciones adversas. Esto se va evaluando, se va viendo a lo largo del proceso, que como vamos a ver en un momento, estamos hablando de 5 o 6 años por lo menos de proceso de formación y de discernimiento. Una persona que ha recibido y asumido existencialmente los sacramentos de la iniciación cristiana. No solamente es que sí, está bautizado, está confirmado, participa de la Eucaristía, sino que además los vive, los va asumiendo en su vida, ¿verdad? Son parte de su vida. Una persona habituada a los medios ordinarios de la vida espiritual, se forma, vive la espiritualidad en su vida. Una persona reconocida por su espíritu de comunión eclesial, muy importante, y de hecho lo vamos a ver después reflejado en elementos muy concretos. O sea, no podría alguien ser llamado el diaconado permanente si no se reconoce su espíritu de comunión eclesial. Que sea una persona que tenga una trayectoria de servicio activo en grupos de evangelización y de vida pastoral en general. O sea, ya se requiere un servicio previo a la hora de iniciar el proceso de discernimiento. Que lidera positivamente las experiencias pastorales a su cuidado, o sea que ya está viviendo experiencia de servicio pastoral y lo hace con un cariño desde el Evangelio. Vamos a ver ahora los requisitos dependiendo del estado de vida, y aquí es donde vienen elementos que a lo mejor no conocemos. Y es que el diaconado permanente puede ser ofrecido para personas solteras, para personas casadas y para personas viudas. Por supuesto, hablamos siempre de varones, ¿no? Entonces son hombres que al momento del llamado pueden ser solteros, hombres casados, hombres viudos. Y vamos a ver entonces los requisitos básicos para cada uno de los estados de vida para si alguien se sintiera llamado al diaconado permanente. Para las vocaciones, para las personas que son solteras, por supuesto que hay que verificar que tengan vocación a la vida celibataria, que se va asumiendo también a lo largo del proceso. Porque es indispensable, bueno, vamos a ver, que la persona soltera sea consciente que va a ser célibe y permanecerá célibe. Es indispensable que se demuestre y verifique la disposición y capacidad para vivir una vida célibe en el proceso de discernimiento, teniéndose en cuenta que con motivo de la posible ordenación diaconal haría promesa de celibato. Entonces, ese es un punto importante. Si una persona, un hombre soltero, se siente llamado, hay que verificar también su disposición para vivir el celibato en su vida. Cuando se trate de hombres célibes, es necesario cuidar que sea admitido al diaconado, según los requisitos, estos elementos. La edad comprendida entre los 30 y los 55 años. Vamos a ver que este básicamente va a ser el margen de edad
para todos los demás llamados. Entonces, entre 30 y 55 años, que tenga buena reputación de vida y de costumbres, que posea una madurez humana consistente, con equilibrio afectivo y psíquico, en constante crecimiento espiritual. Esos serían los elementos fundamentales para los solteros, hombres solteros, que se sintieran llamados a la vocación del diaconado permanente. La mayor parte de los diáconos permanentes son casados. Incluso en algunas diócesis solo se ordenan hombres casados. Cuando se trata de hombres casados, entonces, en nuestra diócesis aparecen los siguientes elementos ya de entrada. Debe ser un hombre casado por la Iglesia Católica y que tenga un mínimo de 10 años de vida matrimonial. Así que ya tenemos aquí un elemento importante a tener en cuenta. La edad, de nuevo, debe estar comprendida entre los 35 y los 55 años. Debe tener, como hombre casado, un hogar cristiano sólido y estable. Y luego, como comentaban Alexander y Denia, esto está pedido en el proceso de la Iglesia, que su esposa y los hijos mayores manifiesten la anuencia a su servicio eclesial. Es indispensable. De hecho, hay más elementos. Hay todo un perfil para la esposa del diácono permanente, pero el punto 5 dice que la esposa esté dotada de virtudes y cualidades humanas y cristianas que le permitan ser colaboradora en el ministerio de su esposo y disponible a participar en el proceso formativo. Porque no es que si yo acepto que mi esposo inicie el proceso para ver si discierna su llamada al diaconado permanente y yo me hago a un lado y no aparezco nunca. No está así concebido el servicio del diácono permanente casado. Y que según la disciplina de la Iglesia, debe saberse también, y así está establecido en la Iglesia Universal, en caso de enviudar, no accederá a nuevas nupcias. Son parte de los requisitos establecidos por la Iglesia a nivel universal. Y está también la posibilidad de que algún hombre viudo se sienta llamado al diaconado permanente. Cuando esto sea así, entonces, de nuevo, la edad debe estar comprendida entre los 35 y los 55 años. También debe ser consciente, el hombre viudo, que una vez recibida la ordenación, ellos quedan inhabilitados para contraer matrimonio en virtud de la disciplina de la Iglesia. Está establecido así para la Iglesia Universal. Y que haya provisto o demuestre estar en condiciones de proveer adecuadamente al cuidado humano y cristiano de sus hijos. Si ha tenido hijos, luego ha quedado viudo, pues hay que verificar que sus hijos cuenten con lo necesario ya para hacer su vida y avanzar en su propio desarrollo. De modo que entonces vean cómo hemos visto la vocación del diácono permanente y las tres posibilidades que se abren para varones solteros, para varones casados y para varones viudos. En nuestra diócesis hemos añadido o tenemos muy presente estas consideraciones adicionales, que también las leo porque son de suma importancia. No se considera conveniente la admisión al proceso de discernimiento vocacional de quienes hayan frecuentado una estructura de formación inicial diocesana o de vida religiosa. O sea, es una primera afirmación, no es una puerta cerrada, pero no se ve en la diócesis, no se ve conveniente que inicien el proceso para el diaconado permanente quienes hayan estado en el seminario o en alguna casa de formación religiosa. Si el equipo, volvemos, si el equipo junto con el obispo estudiara algún caso, se pedirán todos los informes posibles sobre la estadía en la estructura de formación y los motivos de su retiro, y se estudiará con detenimiento antes de iniciar la primera etapa formativa.
De modo que entonces esta consideración adicional también la está teniendo muy presente, o la va a tener muy presente el equipo diocesano del diaconado permanente a la hora de iniciar los procesos de discernimiento. Para que tengamos una idea de cómo es la formación, cómo es el proceso de formación, cómo va a establecer en nuestra diócesis, entonces, si un varón católico de nuestra diócesis se siente llamado al diaconado permanente, va a iniciar un proceso que tiene primero lo que se llama el proceso de discernimiento vocacional. Estamos hablando de aproximadamente 6 meses. Durante esos 6 meses hay encuentros personales y grupales de discernimiento con el equipo diocesano. De modo que una vez hecho, obviamente hay un primer contacto, una información inicial, y entonces una vez que se da el primer paso, se inicia el proceso de discernimiento vocacional, como les decía, que durará aproximadamente unos 6 meses. Una vez que concluye la etapa de discernimiento vocacional, inicia lo que llama la Iglesia el año propedéutico, o como de introducción, de preparación. Obviamente es un año, y es un tiempo de fortalecimiento espiritual y de discernimiento vocacional. 6 meses de discernimiento vocacional, un año propedéutico para fortalecimiento espiritual y seguir discerniendo la propia vida. Inicia luego lo que se llama la formación inicial, y entonces esta formación inicial está establecido que durará 3 años y 6 meses, 3 años y medio. Es un plan de formación que debe llevarse a cabo en el contexto de una viva participación en la comunidad de los candidatos, contando con un calendario concreto de encuentros de oración y de formación, y además de momentos comunes con la comunidad de los aspirantes. De modo que la formación inicial tiene momentos de formación específica, experiencias de encuentro, experiencias en la comunidad en la que se vive, para ir logrando una formación integral. Luego de la ordenación, y ya una vez que concluyen esos prácticamente 5 años, 5 años y medio, puede ser que se alargue, entonces una vez que se realice la ordenación, por supuesto, el diácono permanente continúa con su formación permanente, ¿verdad? Siempre estamos en formación y el diácono permanente también debe estar en ella. Como referencia general, también porque a veces es bueno tenerlo presente desde los orígenes, los encuentros serán básicamente los sábados en la mañana. No digo todos los sábados, pero sí, los encuentros fundamentalmente van a ser los sábados en la mañana, salvo que se estipule otra cosa. Digo esto porque es importante tenerlo en cuenta. Si ya de entrada tenemos a la persona que tiene inquietud por este servicio y esta vocación, se le impide por su realidad acercarse o estar disponible para que muchos de los sábados del año pueda participar en las experiencias, tendríamos una situación entonces que al menos de entrada va a dificultar el poder avanzar en el proceso. Y ya casi concluyendo esta parte informativa, es importante tener en cuenta esto que establece uno de los documentos oficiales de la Santa Sede del Vaticano sobre el diaconado permanente. Y dice: la decisión de comenzar el proceso de formación diaconal podrá ser tomada o por iniciativa del propio aspirante o por una explícita propuesta de la comunidad a la que pertenece el aspirante. Pero en todo caso, así dice el documento, eso es literal, tal decisión debe ser aceptada y compartida por la comunidad. De modo que no puede ser una persona que se sienta llamada al diaconado permanente sin conexión con su comunidad, sino que la comunidad debe aceptar y compartir la inquietud vocacional de uno de sus miembros. El documento continúa diciendo: el párroco es el que en nombre de la comunidad
deberá presentar al obispo el aspirante al diaconado. Entonces, aunque uno se acerque y uno lo pida, el que va a hacer la presentación oficial al obispo será el respectivo párroco. Y él dice, el párroco lo hará acompañando la candidatura con la exposición de las razones que la apoyan y con una hoja de vida y una hoja donde también esté la pastoral del aspirante. De modo que así establece uno de los documentos oficiales, cómo es que se hace la presentación del candidato al obispo y como hemos visto entonces, le corresponde al párroco, no solamente decir lo conozco y lo presento, sino que además debe presentar una hoja de vida y de pastoral del aspirante. De este modo entonces, hermanos, es lo que queríamos justamente en esta formación, es presentar este marco de referencia general. En el brochure, donde ya fue proyectado, aparece también una dirección de correo del equipo diocesano de diaconado permanente, de modo que si también surgen dudas, inquietudes, ya una vez conociendo esta realidad que se ha presentado, esos criterios, este proceso, si hubiera inquietudes, preguntas, también las pueden dirigir al equipo a través de ese correo que ya está funcionando y el equipo con gusto pues irá respondiendo. De modo que entonces nosotros de esta manera teníamos una hora para presentar el diaconado permanente y en esta hora pues con Alexander, Denia y su servidor pues hemos querido hacer esta presentación, diríamos inicial, porque seguiremos hablando de ello en la diócesis, pero importante para comenzar a ubicar esta vocación tan hermosa en nuestra diócesis. Así que gracias, por supuesto, a Alexander y a Denia por compartirnos su experiencia y a todos a orar y a acompañar a los hermanos que dentro de poco ya serán invitados a expresar su deseo de ahondar y discernir su posible vocación al diaconado permanente. Los dejo con el Padre Lima. Muy bien, muchas gracias, Padre Alex, también al diácono Alexander y a Denia por ayudarnos un poquito a ir entendiendo este proceso. Es un proceso, estamos iniciando. Ya así a grosso modo se nos ha explicado sobre las etapas. Por supuesto que en el camino se van a ir dando más elementos. Dudas van a ir surgiendo. Ya el mismo Padre Alex nos decía la importancia también de utilizar el mecanismo que se tiene pues para las preguntas y esto más. El otro detallito que también es importante en todo esto es recordar que el equipo pues va acomodando, ¿verdad? Lo que la Iglesia Universal nos dice y se tiene que ir adaptando también a nuestra realidad como diócesis. Entonces, bendito Dios en que podemos ir haciéndolo de una forma tranquilos. ¿Cuándo inicia el proceso? Bueno, ya lo iniciamos. El primer momento en que se conforma una comisión, pues ya se inició. Ahora, después de que conocemos todo esto, vienen otros pasos que vamos a ir pues informando en el camino. Pues de mi parte, pues también agradecerles a ellos y como bien lo ha dicho el padre Alexander, después de esta horita de presentación, vamos ahora a tener un momento de oración, ¿verdad? Es muy importante poner en las manos de Dios todo esto y agradecer todo este proceso que hemos vivido durante estos días. Para este espacio de oración, pues agradecemos a Ana y a Lucía, pues la preparación del mismo y pues les damos el espacio a ellas. Muy buenas noches a todos. Los invito a vivir esta celebración con un momento de interioridad que nos ayudará a pasar por el corazón todo aquello que hemos vivido en estos días de formación. Para eso, les voy a pedir, por favor, que a medida que van escuchando la música, vayan cerrando sus ojos.
Para vivir este momento, trate de tomar un descanso. Desconéctese de todo aquello que dejó en casa y trate de reconectar con ustedes mismos. Preste atención a usted mismo y de cómo te sientes en este momento. Distínguelo y dale un significado e interiormente exprésalo con una palabra. Siente el aire que entra en tu cuerpo y el aire que sale de ti. Presta mucha atención a este movimiento. No cambies la respiración. Toma conciencia de cómo entra y sale el aire de tu cuerpo. No tengas prisa y de vez en cuando respira profundo. Siente también tu cuerpo en toda su extensión. Trata de relajar los músculos de la cara y escucha los sonidos que están a tu alrededor, sin criticar ni hacer ningún tipo de juicio. Solo escucha todo lo que sea posible escuchar. Siente la vida en ti. Repite en tu interior: me preparo para vivir este encuentro conmigo mismo y con Dios, dador de todo bien, el que me habita en mi interior y me acompaña siempre para contemplar, escuchar con mis oídos y con mi corazón lo que Él tenga para mí. Lo acojo y lo agradezco. Espíritu Santo, sopla en mi interior. Te escucho.
juntos seguimos la oración. Envía, Señor, tu Espíritu, de Florentino Ulibarri. Ahora que el tiempo parece detenido, ahora que tu presencia es más palpable, ahora que mi ser desea y anhela, ahora que me veo necesitado, yo te pido al estilo humano, envía tu Espíritu sobre mi aridez, sobre mi fragilidad, sobre mis miedos, sobre mi pobreza, sobre mi cansancio, sobre mis contradicciones, sobre mis luchas, sobre mi impaciencia, sobre mi fragilidad, sobre mis ansias insaciables, sobre mi falta de fe. Envía también tu Espíritu sobre mis alegrías, sobre mi esperanza, sobre mi trabajo y mis proyectos, sobre mi familia, sobre mi campo arado, sobre mis flores compartidas, sobre mis ansias de cambio, sobre mis semillas de vida. Envía, Señor, tu Espíritu, que cubra con tu sombra todo lo que soy y tengo, que queme mis despropósitos y riegue lo que es brote de tus dones. Envía, Señor, tu Espíritu. Los invito a encender una velita, la que tienen preparada en su casa, y presentarla ante la pantalla para cerrar este encuentro de formación diocesana. Esta velita será el símbolo a través del cual pretendemos dejarnos guiar por el Espíritu Santo, que nos convoca a la santidad en la comunión y en la misión, mientras escuchamos la canción La audacia del corazón. En lo pequeño goza tu mirada, en mi fragilidad brilla tu luz, en mis anhelos crecen tus alas y en lo escondido me hablas tú. En lo pequeño goza tu mirada, en mi fragilidad brilla tu luz, en mis anhelos crecen tus alas y en lo escondido me hablas tú. En la audacia del corazón estás, esa intuición de que hay camino y debo continuar. No se desvanecerá mi confianza en ti, aunque todo tiemble, tu palabra seguirá ahí. En la dificultad tu gracia, en la precariedad tu don. Yo sola nada, pero contigo todo lo puedo, mi Dios. Yo
Y juntos saludamos a María diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y quedamos en la presencia del Señor, que es Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias a Ana por dirigirnos la oración. Y ahora pues escuchamos a Monseñor, que nos va a dirigir ya pues unas últimas palabras para finalizar el encuentro de esta noche. Bien, hemos vivido la formación diocesana, que coincidiremos todos en que ha sido muy rico el aporte. Ningún aporte es conclusivo, ¿verdad? Porque nuestro caminar es siempre perfectible. Pero qué bueno que se nos refresca, en 2 momentos del año se nos refresca nuestro caminar con estas 2 formaciones. Pues hay muchas cosas que nos quedarán en la cabeza, ¿no? Qué bonito que estamos en camino, ¿no? La Iglesia no está acomodada, la Iglesia está en camino. Este sínodo lo revela muy claramente. Caminamos también hacia un año jubilar en el 2025, viviremos un año jubilar en la Iglesia, con tantos acontecimientos. Y tampoco en nuestra diócesis estamos acomodados. Estamos culminando el discernimiento diocesano para continuar después el discernimiento continuo que en nuestra Iglesia tenemos que vivir. Qué bueno que hemos tenido 2 días presenciales, la presencialidad es muy importante, y un día también virtual en el que han podido sumarse, este último día, han podido sumarse muchos más a nuestra formación. Qué bueno que está grabado, porque así todos aquellos que quieran la parroquia lo pueden ver. El tema del discernimiento, pues también, o sea, invitamos, tenemos que abrir. El Papa ha dicho que también los ministerios de acólito y lector, que antes eran solo para los que iban directo al sacerdocio, ahora también es para todos los laicos. Estamos esperando una reglamentación del Vaticano para llamar a aquellos que creamos que pueden recibir este ministerio acólito, lector y catequista de forma oficial en la Iglesia. Para esta tarea tenemos que sumar cuantos más agentes, ¿no? Todos estamos llamados a evangelizar, y nuestra acción tiene que llegar a todos. Así lo dice el Papa Francisco en Evangelii Gaudium. Entonces, que esta formación nos anime a eso, nos haga conscientes del don de la comunión que hay en nosotros, del trabajo que suscita cultivar esa comunión y sobre todo de la creatividad que el Espíritu suscita en nosotros para que estemos en estado de misión, convirtiendo todo aquello que nos permita evangelizar y abriéndonos cada vez más, porque en la Iglesia tenemos que estar todos, dice el Papa. Todos estamos llamados a caminar en la Iglesia, cada uno desde la iluminación que reciba del Señor y desde el acompañamiento que podemos dar. Pues bueno, lleven todo esto a sus parroquias y que esto continúe enriqueciéndonos a todos. Les doy mi bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén.